Hola, bienvenidos a Contrapunto, un espacio en donde nos permitimos pensar fuera de la caja para tener mayor entendimiento de lo que pasa en lo económico y lo financiero. Hace un par de semanas platiqué sobre el plan maestro de Trump. Fue un video particularmente largo, según o sea, según los estándares de lo que hago aquí. Y tiene mucha tela donde cortar. Y digamos que este video que están viendo hoy es una especie de corolario, una especie de segunda parte de ese video, pero enfocado a el fin último de Trump, que ya lo había comentado en ese video, en el del plan maestro, y en lo que podría significar para el peso mexicano, ¿no? Entonces, como decía en el video inicial, en el video de contrapunto del plan maestro de Trump, el fin último que tiene Trump, o sea, de todo esto que está haciendo, es debilitar el dólar, ¿no? ¿Para qué quiere debilitar el dólar? Para volver a la economía de Estados Unidos más competitiva, ¿no? Eh, Al debilitar el dólar, se vuelve más caro producir e importar productos y servicios de otros lugares y técnicamente lo que hacen es buscan que industria y servicios se concentren más en Estados Unidos, dado que se vuelve más barato producir al interior del país, ¿no? La pregunta es, o sea, ¿busca debilitarlos a todos? O sea, ¿busca un debilitamiento general del dólar? Pues no necesariamente. Lo que realmente necesito, lo que realmente busca es debilitarlo contra sus socios comerciales importantes, ¿no? Entonces, un proxy que he visto que utilizan mucho para ver este debilitamiento, si se está dando este debilitamiento del tipo de cambio, es el DXY, el DXY, que es una canasta de monedas contra el dólar. Sin embargo, esa no es la forma correcta de hacerlo. La forma correcta de hacerlo es ver el dólar, pero en lugar de utilizar los pesos arbitrarios o de monedas según su participación en el mercado, ¿no? Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, que el DXY está muy cargado, cerca del 60% va contra el euro, ¿no? Entonces es una canasta de monedas muy cargada hacia el euro, pero en realidad, pues el socio comercial de Estados Unidos no es Europa, por lo menos no el importante. Tienes a México, tienes a Canadá, tienes a China, ¿no? Entonces, en realidad lo que hay que voltear a ver es un tipo de cambio ponderado por la participación comercial eh, que tienen los distintos países con Estados Unidos, ¿no? Entonces, les pongo aquí una grafiquita, ¿no? Para que vean qué peso tiene cada una de esas monedas en el dólar, ¿no? Vemos, obviamente, o sea, viendo todo el euro, pues sí, o sea, toda la zona europea, pero esto incluye, o sea, no incluye United Kingdom, por ejemplo, o sea, toda la zona europea pues, sí pesa casi el 20%. En segundo lugar viene México con 14%. Después viene Canadá y China, cada uno con 13%. Y bueno, y ya de esos cuatro zonas económicas, pues ya, o cuatro zonas económicas o países, pues ya tienes más del 50% del índice que realmente es el que quieres que se deprecie, el dólar se deprecie en ese índice. Miren cómo está el DXY, que es lo que les decía, ¿no? Vemos aquí el euro cerca del 60%, el yen japonés 13%, la libra esterlina 11%, dólar canadiense 9%, la corona suiza digo, la corona sueca es 4.2, el franco suizo 3.6, y esto ya suma 100, ¿no? Aquí ni siquiera aparece México, ¿no? No aparece China. Entonces, este índice realmente no es el que quieres depreciar, ¿no? Lo que quieres depreciar es el índice que está ponderado por qué tan importantes son las economías con las que comercias, ¿no? Y vemos la diferencia, ¿no? Vemos aquí el DXY, ¿no? Lo vemos desde el año 2000. Esto es en base 100 para hacerlo comparable. Vemos el DXY, pues prácticamente quedado sin cambios, ¿no? El dólar aquí se depreció de manera importante, después se apreció, ¿no? Y ahorita está, o sea, el dólar, digamos que se ha
apreciado en este lapso de 25 años solamente 1,5%, mientras que el índice que realmente importa, que es el de comercio, o sea, ponderado por qué tan importantes son otras economías en términos de comercio, ese sí se ha apreciado cerca de 20%. No hemos visto una apreciación del dólar de cerca de 20%, y esto es lo que Trump quiere realmente depreciar. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Pues obviamente, pues estas no se van a ver en el DXY, que es el que todo mundo usa como proxy, sino que se va a ver en este índice, y las implicaciones son que idealmente en la cabeza de Trump tendríamos que ver una apreciación del peso mexicano, una apreciación del dólar canadiense, una apreciación del euro y una apreciación del yuan chino, ¿no? Si se aprecian esas cuatro monedas contra el dólar, entonces vamos a ver a este índice bajar, por lo tanto a un dólar depreciarse y volverse pues, más atractivo para que empresas vayan y construyan ahí, y para disminuir también las importaciones respecto de otros países, y así balancear un poco la balanza comercial, ¿no? Entonces, ¿cómo puede lograr Trump hacer esto? ¿Cómo puede lograr Trump que el peso se aprecie? ¿No? Particularmente voy a hablar del peso porque es lo que nos importa aquí, pero ¿cómo puede hacer que el peso se aprecie? Lo primero es simplemente diciendo quiero que el peso se aprecie, ¿no? Una especie de open mouth policy en donde pues pone sus intenciones en la mesa, dice, oye, yo quiero un dólar débil, por lo tanto quiero que ese dólar se aprecie. Digo, quiero que el peso se aprecie. Otra es buscando que las tasas en Estados Unidos bajen, ¿no? Si las tasas en Estados Unidos bajen, y lo ha dicho el secretario del Tesoro, ¿no? Que el target es que las tasas de largo plazo bajen. Si eso sucede y las tasas de México no bajan de manera importante o no le siguen, pues podríamos pensar que los flujos de capital podrían salir de Estados Unidos hacia otros países que están con tasas más altas, como es el caso de México, un poco similar a lo que vimos durante la época del carry trade el mes, digo, el año pasado, ¿no? Entonces, haciendo que las tasas de Estados Unidos bajen, pues vuelve menos atractivo al dólar y por lo tanto se deprecia. Eh, Algo importante también es que no puede dañar, o sea, si quiere realmente que el peso se aprecie, no puede dañar mucho la economía mexicana, ¿no? Si no, el tipo de cambio te reaccionaría al revés, ¿no? Y veríamos un peso depreciándose y un dólar apreciándose. Entonces, en este proceso de depreciar el dólar, pues tiene que ser también cuidadoso con las otras economías, porque si de repente le pega a Canadá, le pega a México, le pega a China, le pega a Europa, y las economías se caen, pues dado que el dólar sigue siendo una moneda de referencia y una moneda en donde la gente se cubre de riesgo global, pues vamos a ver un dólar apreciándose, contrario a lo que él quiere. Entonces tampoco puede ser tan brutal y tan violento en la imposición de sanciones económicas, por ejemplo, porque pues, eso podría tener el impacto al revés, ¿no? Eh, buscar aumentar la inflación en Estados Unidos, evitando traspasar esa inflación a otros países como a México, también puede ser una forma de que el dólar se deprecie, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, una imposición de aranceles o incertidumbre comercial hacia el interior de Estados Unidos, pues puede generar inflación, y esto debería hacer que el dólar se deprecie. Una otra cosa que podría hacer, pero que no lo va a hacer porque va en contra de la narrativa que ha seguido los últimos meses, o de hecho la narrativa que ha seguido desde su primer mandato, es fomentar la inversión en México, ¿no? Eso no va a suceder, entonces la podemos descartar, pero sería otra forma de lograr que el dólar se deprecie. Y por otro lado tienes el tema de los aranceles, ¿no? Nos vamos con la respuesta fácil, que es aranceles implica que a México le va a ir mal, y por lo tanto que el dólar digo, que el peso se va a depreciar para contrarrestar el efecto del arancel, ¿no? Entonces, aranceles implica depreciación. Sin embargo, o sea, eso es asumiendo que todo lo demás queda constante, ¿no? Realmente hay muchas variables que inciden en la imposición de aranceles. Entonces, en realidad, un arancel tiene un efecto mixto.
O sea, por un lado sí puede generar una depreciación del peso, una apreciación del dólar, el efecto contrario a lo que él quiere, pero por otro lado también podría causar una apreciación del peso y una depreciación del dólar si se hacen, o sea, si se imponen aranceles de la manera correcta. ¿Cómo? Pues en esencia, el dólar se depreciaría porque se reduce la necesidad de dólares para pagar productos mexicanos, ¿no? El problema es que pues afecta a las economías, como te decía, como les decía, afecta al peso, digo, afecta a la economía mexicana, afecta a la economía estadounidense, y esto podría también, a la postre, generar una depreciación del peso, ¿no? Eh, entonces, la imposición de aranceles no es necesariamente, o sea, puede generar otras fuerzas que podrían hacer que el tipo de cambio termine no tan depreciado como uno quisiera y en ese sentido, no tan depreciados, sino más bien, los aranceles no necesariamente o sea, los aranceles no necesariamente van a causar una depreciación masiva del peso, pero tampoco queda claro que vayan a causar una apreciación, sobre todo si son impuestos de manera general, ¿no? Entonces, el arancel puede tener un efecto mixto y hay que tener cuidado, o Trump tiene que tener cuidado para evitar que pues, le juegue a su favor y el peso se deprecie, logrando pues bueno, no logrando, sino más bien teniendo el efecto contrario a lo que él quiere, ¿no? Entonces, no importa cómo lo logre, al final del día, lo que importa o lo que quiere Trump es un dólar más débil, un peso más fuerte, sobre todo, bueno, no un peso, sino más bien un tipo de cambio más fuerte, sobre todo con sus aliados, ¿no? Entonces, que hay que voltear a ver es este índice ponderado por socios comerciales, ¿no? Ese lo publica la Fed, ¿no? Entonces buscan en la página de la Fed, de Fred, ¿no? De los análisis o de los datos que publica la Fed, y ahí van a ver, busquen el Trade Weighted Nominal Bond Trade Weighted Nominal Broad Dollar Index, ¿no? Si lo buscan así, lo van a encontrar. Y ese es el que hay que estarle dando seguimiento, ¿no? Ese es el que hay que estarle dando seguimiento para ver si las políticas de Trump realmente están causando efecto, ¿no? Si sí se llegan a causar efecto, que no nos extrañe que el peso se empiece a apreciar. Y ojo, esa apreciación no va a ser por temas internos, esa apreciación va a ser porque hay una política global, por lo menos una política global que está impulsando Trump, de depreciación del dólar y de apreciación de las demás monedas. Entonces, hay un escenario con una probabilidad no necesariamente tan baja de ver un tipo de cambio apreciándose, es decir, un dólar depreciándose y un peso apreciándose en el corto o mediano plazo, ¿no? A pesar de toda esta incertidumbre que existe. Entonces, que no nos extrañe de repente si vemos un tipo de cambio en 19 o 18, porque pues, por lo menos ese es el endgame, ese es la última, eh, pues el último fin, el fin último de todo lo que está haciendo Trump, ¿no? Entonces, bueno, les quería dejar con esa idea. El fin último de Trump y lo que podría implicar para el peso mexicano, que si le sale bien, pues implica una apreciación del peso. Si les gustó, compártanlo, comenten, suscríbanse, bien importante suscribirse, porque así no se pierde nada del contenido. Y sin más, nos escuchamos el siguiente martes. Saludos.